Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar en este tema que es controversial. Es un tema, yo no sé por qué le tienen miedo a abordar este tema, tal vez por el título, eh, o no se atreven, o no se atreven, pero bueno, yo voy a asumir el reto y voy a tratar de explicar lo mejor posible esto, este título. ¿Dios Padre castiga o no castiga? Y es que sabe qué sucede. Cuando nosotros pensamos en castigo, pues claro está, no tenemos otra noción más que el recordar cómo nuestros padres, pues, nos hacían ver nuestros errores y tal vez no de la mejor manera. Entonces, cuando hablamos de castigo, se nos viene la idea de que como que fuera la pena por un delito, por una falta cometida. Sin embargo, sin embargo, voy a ir explicando despacito, despacito, para que todo quede bien, bien, bien claro, ¿sí? Pues algunos dicen que Él no castiga, que sí castiga, que no sé qué. Bueno, total. Simplemente yo voy a dar un aporte y claro, el chat estará abierto para que si alguien tiene alguna duda, pues plantéela, ¿verdad? Porque de eso se trata. Bien, y entonces vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos. Y vamos a ver en el capítulo 12, versículos del 5 al 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículos del 5 al 11. Y ahí es donde vamos a entender, a comprender la dimensión del castigo de Dios. ¿Ok? Bueno, por eso vamos despacio. No se me asuste, no se me asuste, no se atormente. Por eso vamos a leer, ¿sí? Ok, bien. Dice la palabra. ¿Habéis olvidado la exhortación que os dirige como a hijos? Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El castigo que soportáis os sirve para educaros. Dios os trata como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si estuvierais exentos de castigo que a todos alcanza, no seríais hijos legítimos, sino bastardos. Además, si nosotros respetábamos a nuestros padres cuando nos corregían, ¿con cuánta mayor razón debemos someternos a nuestro Padre Celestial para tener la vida? Nuestros padres nos educaron lo mejor que pudieron para un tiempo limitado, mientras que Dios lo hace para nuestro verdadero provecho, para comunicarnos su propia santidad. Es cierto que todo castigo en el momento de recibirlo es desagradable y motivo de disgusto, pero después en los que se han ejercitado en él, produce frutos de paz y de justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, bueno, entonces vamos despacio. Nuestro Padre Celestial castiga, sí castiga, sí castiga. Pero no estamos hablando de, de un castigo que se espera para las personas que están totalmente alejadas de Dios. O sea, el peor castigo para el que vive en pecado, para el que no ordena su vida, definitivamente es la muerte eterna. O sea, eso es el peor castigo.
No olvidemos que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a tener un juicio particular, ¿ya? Entonces, ahí pues, o nos vamos directo al cielo o nos vamos al purgatorio un tiempo, pero nosotros, los que ya llevamos un tiempo de caminar, también podemos ser sometidos a un castigo. Pero ojo, ojo, fíjese pues, ¿qué otros, o sea, la palabra castigo tiene varios sinónimos en este pasaje de la Escritura? Ponga mucha atención. Dice, corrección. En el versículo 5 está corrección. Está reprensión o de reprender. Más adelante vamos a ver, dice, versículo 7, educar. Y entonces, tres conceptos en los que se engloba el castigo. Dios no castiga a la persona, y es lo que también vamos a ver un poco más adelante. Dios no castiga, o sea, al hijo no lo castiga no castiga a la persona, castiga las áreas de nuestra vida que no nos permiten la santidad, que no nos permiten alcanzar la estatura de Cristo y que no nos permiten alcanzar también nuestra propia salvación. Por eso tenemos que nosotros que somos padres de familia, pues lo podemos comprender de mejor manera. Cuando nuestros hijos cometen un error, no estamos castigando a la persona en sí, estamos castigando ese acto, estamos castigando esa actitud o esa área de la vida que no les es provechosa. Mire, yo me pasé leyendo un montón y varios documentos, por ejemplo, de San Alfonso María de Ligorio, o sea, un doctor de la iglesia, ¿me entiende? O sea, no, aquí no es nada sacado de la manga. Entonces, fíjese pues, el castigo que soportan, o sea, el momento de una corrección, de una reprensión o una situación en donde el Señor nos está educando, dice, sirve para educarse. Dios los trata como a hijos. ¿A algún hijo que no sea corregido por su padre? Si estuvieran exentos de corrección, de reprensión y de educación, no seríamos hijos de Dios. Seríamos bastardos. ¿Y qué es un hijo bastardo? Es un hijo no reconocido. Y todos somos hijos de Dios en virtud del bautismo. ¿Ok? Espero estar siendo bien claro, ¿verdad? Para que no quede ninguna duda. Dice, un poquito más adelante, vamos a ver. Es cierto que todo castigo, en el momento de recibirlo, es desagradable y motivo de disgusto, pero después en los que se han ejercitado en él, produce frutos de paz y de justicia. Ok. Un poquito más atrás dice la palabra de Dios que cuando nosotros acá en la tierra reprendíamos a nuestros hijos, lo hacíamos para preservarles de cualquier mal acá en la tierra, de cualquier mal temporal. Y entonces dice que Dios nos va a corregir, nos va a reprender y nos va a educar. ¿Con qué motivo? Para que nosotros alcancemos la vida eterna y para que Dios muestre su santidad en nosotros. Y entonces cabalmente el autor de la carta a los Hebreos nos dice que cuando llega ese momento de reprensión, de corrección o de educación, dice que nos causa una molestia, nos hace sentir incómodos, nos podemos hasta enojar. Sin embargo, dice, cuando nosotros lo llegamos a comprender, se traduce en frutos de paz, de amor y de justicia.
Entonces, aquí viene la respuesta, la posible respuesta a que por qué cuando nosotros estamos ya en los caminos de Dios, perseverando, como que tenemos un poquito más de dificultades. O sea, aquí es donde realmente pues comenzamos a dar respuesta. Caso contrario, cuando muchos llegan a pensar, pero si yo antes, cuando yo no iba ni a la iglesia, ni rezaba, ni nada, pues no pasaba nada, no me pasaba nada. Y ahora que estoy metido, sin embargo, vamos comprendiendo de que el Señor nos va moldeando. ¿Por qué? Porque es Padre y nos va corrigiendo. Pero ¿de qué se va a valer el Señor para corregir, para reprender y para educar? ¿De qué recursos se va a valer el Señor? En primer lugar, se va a valer de su palabra. No sé si a usted le pasó en algún momento, pero escuchábamos un mensaje en una prédica y nos sentíamos como atacados, nos sentíamos pero como ofendidos, nos sentíamos incómodos. Ahí es donde viene el castigo. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba atacando un área que nos estaba afectando y la exhortación era pues entregar esa parte a Dios para que nosotros fuéramos totalmente libres. O sea, Dios utiliza su palabra. Dios también va a utilizar personas. Y alguien se nos puede acercar y nos puede decir, bueno, voy a hablar en primera persona, Jorge, lo que estás haciendo no, o lo que hiciste no fue correcto, o lo que estás haciendo no es correcto. Y a veces, ¿cuál es nuestra postura? A ver, ¿y con qué solvencia venís a decírmelo? No, hombre, no, nada de eso, nada de eso. Son cosas tuyas, yo me estoy portando bien. O sea, Dios nos habla a través de personas. Pero también puede utilizar alguna circunstancia para corregir, para reprender o para educar. Y entonces aquí es a lo que le llaman el momento de la prueba. Claro, hay un momento de la prueba donde es la fe probada. Pero también dentro de las varias facetas de esos momentos de prueba, o sea, Dios se va a valer de alguna circunstancia para hacernos ver algún error. Usted puede ver el numeral 311 del Catecismo. Dígame si no. Con esta pandemia, los que lograron salir, a pesar de la gravedad, que estuvieron internados, que estuvieron intubados y lograron salir, bendito sea Dios. Yo he escuchado muchos testimonios y ¿saben qué han dicho? Hoy valoro la vida. Primero cuestioné a Dios de por qué me mandaba el COVID a mí. Era como dice la carta a los hebreos. O sea, el castigo pues puede producir molestia, nos puede producir enojo, pero al final, ¿qué dice? Se traduce en frutos de paz, de amor y de justicia. Y entonces estas personas que dieron su testimonio hoy valoran la vida familiar, valoran su matrimonio, valoran la relación entre sus hijos, o sea, tienen una diferente manera de percibir la vida. Entonces ahí es donde decimos, ¿el castigo de Dios valió la pena? Por supuesto que sí, porque de eso se trata. O sea, repito por tercera vez, Dios no está atacando personas, está atacando la actitud que no nos favorece. Otro ejemplo, digamos ante un despido. Bueno, viene Dios y va a aprovechar, según el numeral 311 del Catecismo, va a aprovechar un despido. Bien, pero te voy a hacer ver que tal vez tu materialismo no te trae ningún bien y yo te voy a enseñar a depender de mi providencia.
Y de ahí, fíjense que estoy hablando de mí. O sea, yo soy una persona que ganó muy buen dinero, tuve puestos muy importantes, ¿ya? Y gana, o sea, a ver, dígame, teniendo un buen trabajo, bastante dinero y teniendo a Dios, a ver, dígame qué más podemos pedir. Sin embargo, en mi corazón sí había un montón, esa actitud de materialismo, ese deseo de tener, ¿verdad? Y entonces a un día me despidieron del trabajo, lo perdí todo, pero yo ya también ya llevaba un camino de recorrido en la fe y no me puse a cuestionar, o sea, ¿por qué a mí, verdad? Sino que, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir a través de esta circunstancia? Y mucho tiempo después, yo no sabía que el Señor me estaba preparando para depender totalmente de su providencia al llamarme a ser misionero a tiempo completo. Y entonces, al vivir totalmente de la providencia, entonces eso me convirtió y me sigue convirtiendo en un mejor administrador de los recursos. Ser más cauto, o sea, no dejarme llevar por mis impulsos, sino que realmente vale la pena hacer tal gasto, meternos a cierta deuda, en fin. Entonces, queridos hermanos, a veces, repito, castigo traducido en reprensión, corrección y educación nos pueden causar molestia porque no entendemos. Entonces ahora con esta reflexión les quiero dejar a ustedes la semilla. Si en algún momento pues se les presenta alguna circunstancia donde Dios les está les quiere decir algo, pues bueno, pregúntele, Señor, ¿qué quieres corregir de mí? ¿Qué aspecto de mi vida quieres corregir de mí? Y abrirme, Señor, muéstramelo. O sea, en cualquier circunstancia, y lo digo con el debido respeto, por ejemplo, ante la muerte de un familiar, decimos, ay Señor, o sea, tengo dolor, pero sin embargo, ahí Dios puede valerse ¿para qué? Para recordarnos que en este mundo estamos de paso y que debemos valorar la vida, que en cualquier instante podemos partir y el llamado es estar a cuentas con Él. Y como lo decía, a través de una quiebra económica, posiblemente hay un materialismo por ahí. En fin. Entonces espero estar siendo claro con ustedes. Así que no tengan miedo. No tengan miedo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice, ¿habéis olvidado la exhortación que os dirige como a hijos? Hijo, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda. Entonces, Dios, porque nos ama, aunque Él no manda la prueba, pues Él la puede permitir, pero ¿para qué? Para resguardar nuestro corazón. Él como Padre jamás va a permitir que nosotros nos perdamos porque nos ama y puede detener algo. Yo quiero recordar también lo que el Papa Francisco decía o dice en su carta Fratelli Tutti, en los primeros numerales, 7 o 9. Usted lo puede corroborar. Fíjese que él dice, estaba comenzando a escribir esta carta cuando la pandemia nos empezó a visitarnos, pero ahí puso de manifiesto cuáles son nuestras falsas seguridades. Y ahora que ha pasado el tiempo, yo le aseguro que muchos de nosotros valoramos más la vida, ¿sí o no? ¿Qué es lo más importante? La vida y la salud. Ya lo demás
Ya lo demás es añadidura. Entonces, como les digo, espero ser claro en esto. ¿Castiga a Dios como Padre? Sí, pero es un castigo que se traduce en corrección, reprensión y educación. Y todo está aquí, todo está aquí. O sea, yo me podría pasar un buen rato con un montón de citas bíblicas, pero vamos hacia las bienaventuranzas, si quiere, uno o dos ejemplos. Por ejemplo, aquella persona que es egoísta, digamos, que uno de sus rasgos es el egoísmo. Entonces viene el Evangelio a través de las bienaventuranzas y dice: cuando tu hermano te pida que le des la camisa, dale también el manto. Y si te pide que camines 1 kilómetro con él, camina con él 2. Y alguien dirá: oh, eso no puede ser. Sí, sí puede ser. O cuando el Señor nos propone: perdona a tu enemigo. No, eso no. Sí, perdona a tu enemigo. Eso nos causa molestia. O por ejemplo, aquel pasaje cuando el joven se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Sencillo, le dijo Jesús: cumple los mandamientos. Yo los he cumplido, dice, yo los he cumplido desde niño. Perfecto, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que aquel joven se puso triste y se regresó. O sea, por eso es de que en el Evangelio está toda la educación, está toda la pedagogía divina. Dios nos educa. Leamos las cartas de San Pablo. Ahí está toda la pedagogía divina. Ahí está. Bueno, está en toda la escritura, pues, pero de una manera más clara en las cartas de San Pablo. Ahí está. Entonces no olvidemos, antes de entrar a la otra cita bíblica, cómo Dios nos va a corregir, a reprender y a educar a través de su palabra, a través de personas y a través de circunstancias. ¿Ok? Bueno, vamos al Evangelio según San Juan. Fíjense pues, aquí vamos a comprender de mejor manera esto. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 y 2. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto para que den más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, y mire qué interesante. Aquí viene la pedagogía divina. Dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pero me voy a poner como primera persona. Yo como rama también tengo ramitas. Y viene el Padre y ¿qué hace con esas ramitas? A la que no da fruto, la corta. Y a la que está dando fruto, la poda para que dé mejor fruto. Ahí está el castigo de Dios. Ya en otra oportunidad vamos a hablar de lo que le espera al que se mantiene en pecado. Y por eso es de que la iglesia llama constantemente a la conversión. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que alguien llegue pues al momento del castigo. No. Pero nosotros, a ver, entonces dice: yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Y dice: las ramas que no dan fruto, las corta. Pero las ramas que sí dan fruto, las poda para que dé más fruto. ¿Qué le parece? Entonces, ahí podemos notar de que Dios no ataca a la persona,
ataca las ramas que no nos favorecen, que no nos bendicen. Ahí puede ser el carácter, puede ser la impaciencia, puede ser la duda, en fin, un montón de actitudes. Entonces, cuando sentimos eso, bueno, nos ponemos a pensar y entonces decimos, bueno, hoy como que me están podando. Y entonces el Señor viene y clic, mira, ese orgullo, clic, vamos a tratar con tu orgullo, vamos a tratar con la vanidad. Y viene por otro, vamos a atacar la soberbia. Vamos a ver. Entonces puede ser que en algún momento los quienes estaban pues acostumbrados a un desayuno de aquellos de 2 huevos frijoles volteados y a la ranchera chirmolito, pero de repente tenemos que racionar. O aquellos que no se conforman con lo que buenamente tienen y siguen gastando y gastando y de repente una limitación económica y eso nos hace recordar pues que hay algo que corregir. Entonces, hermanos, yo espero en el Señor que le haya quedado claro y que realmente cuando el Señor en algún momento toque nuestra vida, pues tal vez nos va a causar un tanto de incomodidad. Sí, a mí me ha pasado, pero yo ya he comprendido de que hay algo que todavía tengo que mejorar y lo recibo y le digo, Señor, solo dame la fuerza para soportar y discernimiento para distinguir realmente cuál es la voluntad que tú tienes para mí. Y entonces, bueno, vamos, listo. Porque Dios quiere, como te digo, Dios si está viendo que tu vida está en riesgo y que tu salvación está en riesgo, entonces Él va a permitir algo en ti que te va a detener en el camino. Pero ¿cómo lo tienes que interpretar? ¿Como una corrección? ¿Como una reprensión? ¿O como un momento de pedagogía divina? ¿Ya? Abre tus oídos cuando alguien se te acerque, ¿verdad? Jorgito, lo que estás haciendo no es correcto. Oh, gracias. Decir gracias, ser humilde y decir gracias. Cuando a través de la palabra, de una homilía, escuches algo que de verdaderamente te tocó y como que te sentiste aludido. A mí me ha tocado. Yo a veces llego con el Padre y le digo, Padre, gracias, gracias, gracias. Hoy sí me habló. También a mí se me han acercado muchas personas después de una prédica. Me dicen, hermano Jorge, hoy sí me habló el Señor a través de usted. Bendito sea Dios, pero lo importante es que haga caso. Porque descubrimos, como decimos en un lenguaje coloquial, descubrimos de qué pata estamos cojeando. Y entonces cuando descubrimos eso nos lleva ¿a qué? A trabajar en la superación de eso para convertirlo en una virtud. ¿Ya? Bueno, entonces ya les dejé, pues les dejo esta reflexión. Y si gustan el próximo miércoles, si Dios nos da vida, pues ¿qué le espera a las personas que aún sabiendo que la misericordia está al alcance de todos, pues no acceden y prefieren seguirse manteniendo en esa situación de pecado? Pues ahí sí que les viene el castigo eterno. Pero eso, usted no tenga pena que usted no está dentro de entre ese grupo, no. Pero nosotros que somos hijos, por eso dice la palabra, ¿acaso un padre no corrige a su hijo? Sintámonos dichosos de tener un Padre amoroso que nos muestra, repito, un Padre amoroso que nos ama y que no quiere que nosotros nos perdamos. No pensemos que estamos con un Dios Padre alcahuete. Si no nos ha pasado nada, a pesar de algunas transgresiones, no significa de que nuestro Padre él pasa desapercibido. No.
Él está esperando que recapacitemos. Y si no recapacitamos, ahí viene la palabra, personas y circunstancias para poderlo entender. ¿Ok? Bueno, hagamos un momento entonces de interiorización y démosle gracias a nuestro buen Dios por la palabra que hoy se ha anunciado. Inclinemos nuestro rostro. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Ese Padre que nos cuida. Ese Padre que resguarda no solo nuestra vida, sino que resguarda nuestra salvación y que nos guarda también para la vida eterna. Gracias, Señor, hoy hemos entendido de mejor manera lo que representa tu castigo, corrección, reprensión y pedagogía divina. Señor, concédeme la humildad para que cuando yo reciba un mensaje, yo lo pueda recibir y que me lleve a la conversión. Gracias, Señor. Gracias. Y con la fuerza del Espíritu Santo, pues yo también me podré levantar y así poder enmendar esas ramas, como dice el Evangelio según San Juan, esas ramas que no dan fruto y poderlas cortar. Y que también las que sí dan fruto, podarlas para que den un mejor fruto. Gracias, Padre de los cielos. Quiero pedirte que resguardes la vida, la mente y el corazón de todos estos hijos tuyos. Aliéntalos en esos momentos difíciles y que encuentren en ellos tu mensaje, que encuentren en ellos la circunstancia que posiblemente esté afectando su crecimiento como personas. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús y cobijados con el manto amoroso de nuestra Madre, la siempre Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.